Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Agradecerles el acompañamiento en este espacio, pues que tenemos corto, pero es un abrebocas para interesarnos mucho más por los temas de comunicación y liderazgo, en todo lo que abarca el tema de seguridad y no solamente cerrándolo un poco hacia sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión de seguridad industrial, sino abriendo el espectro a cualquier sistema de gestión, porque la comunicación, como ustedes lo saben, es muy transversal en un ciclo PHBA, siempre lo vamos a ver continuamente en cada una de esas etapas, y no solamente lo vamos a ver en el tema de seguridad industrial, sino lo podemos ver en temas de calidad, en temas de cumplimiento. Como bien lo mencionaba Natalia, pues el objetivo del día de hoy es centrarnos en conocer estrategias para afianzar un poco más esa comunicación, para conocer los estilos de liderazgo, y yo los invito a que nos hagamos estas preguntas: ¿a quién vamos a comunicar? ¿Por qué queremos comunicar? Nuestro proceso de comunicación se encuentra definido y automatizado. Somos líderes ejemplares y logramos la participación activa de nuestros equipos. ¿Y por qué esas preguntas son tan importantes? Porque definitivamente a veces en las organizaciones nos ocurre, y más cuando estamos certificados, que podemos emprender diferentes acciones dentro de nuestro sistema de gestión, dentro de toda la cultura de seguridad, y nos olvidamos que tenemos varios interlocutores o varias personas y diferentes roles dentro de la organización a quienes les vamos a comunicar. Y tenemos que centrarnos en ello, porque es diferente comunicar al personal operativo, es diferente lograr esa comunicación cuando tenemos un grupo gerencial. Entonces debemos esa comunicación que pase de ser como un tema ocasional, el que yo me acuerdo que tengo que comunicar las lecciones aprendidas, tengo que comunicar cuál fue el plan de acción de una acción correctiva que se dio, debo comunicar de pronto una no conformidad. Entonces lo hacemos de una manera, digamos que informal, no como tan organizada y secuencial, y dirigimos la comunicación de la misma manera a todos los roles y niveles. Y muy seguramente no vamos a lograr ese impacto que queremos. ¿Por qué? Porque será diferente segmentar ese grupo operativo a quien vamos a querer comunicar un mensaje, segmentarlo a un grupo de tipo gerencial. Entonces, cuando logramos que esa comunicación sea controlada, sea automatizada, tenga ese diferente escalamiento, ya hemos, antes de que se dé la comunicación, pensado en ese público y creado esas herramientas para que se haga de una manera clara y eficiente ese mensaje a quién vamos a comunicar. Entonces, a lo largo de esta corta exposición que vamos a tener, pues siempre en cada lámina recordemos cuál es esa población que tenemos y que dentro de nuestras organizaciones le vamos a comunicar un mensaje, o generalmente o en el día a día estamos constantemente enviando comunicaciones y avisos, bien sea esas campañas de sensibilización o bien sea una comunicación ya un poco más formal y ceñida a un tipo de certificación, como puede ser la revisión gerencial o la revisión por la dirección. ¿Por qué queremos comunicar? Como les mencionaba, a lo largo de los sistemas de gestión, no solamente enfocados en seguridad industrial, sino podemos hablar de calidad, de una gestión de riesgos. Hay unos temas específicos que nosotros queremos comunicar y es importante tenerlos claros y lo mejor, lograr automatizarlos. ¿Para qué? Para que ese mensaje, cuando yo lo he definido a quién voy a comunicar, sé exactamente el mensaje que voy a transmitir, puedo empezar a organizarme cada cuánto quiero hacer esa comunicación, qué es lo que quiero comunicar y transmitir, y no saturar a una población con mensajes y mensajes, porque a veces el sistema de gestión nos volvemos un poco incisivos y se nos olvida un poquito empatizar con el otro equipo que también tiene una serie de compromisos, de comunicaciones al interior, de responsabilidades, y saturamos y bombardeamos con una serie de comunicaciones que puede que genere un efecto contrario a lo que esperamos. Que en las comunicaciones no se empiecen a leer, que nos saturemos nosotros mismos de una serie de tareas porque tenemos que generar 1000 formas de comunicar y no nos hemos organizado de manera tal de hacerlo de manera secuencial a una población determinada en un tiempo determinado y de manera automatizada, para que eso no nos desgaste o no desgaste al equipo, y que también el interlocutor pues lo reciba en los tiempos adecuados,
¿Para qué? Para no sobresaturarlo de mensajes y comunicaciones. El proceso de comunicación es muy importante, no solamente tocarlo como una de las salidas que tenemos de un proceso, como es el proceso de liderazgo, como es el proceso de comunicar en el tema de mejora continua, sino que nos detengamos y a través, puede ser, de una matriz de comunicación, determinar esos procesos que vamos a tener, definirlos con claridad y ojalá que buscar la herramienta, como les menciono, para que el proceso sea muy suave, muy light, tanto para el que lo va a enviar como para el que lo va a recibir, y no sobresaturarnos de un tema que pues realmente si nos citamos, si citamos una norma cualquiera, vamos a citar acá la ISO 9000, 21 veces dentro de la norma en los 10 numerales, mire que sobrepasa el número de citas de la palabra comunicar dentro de los numerales que son 10. Casi que hay 21 veces que debemos comunicar diferentes elementos dentro de una norma. Y acá podemos salirnos, ustedes saben que las normas ISO son transversales o tienen esta estructura de alto nivel que la podemos llevar a una ISO 45000. Y si nos queremos salir de estándares y simplemente llevarlo al estándar general que manejamos en seguridad, pues serán hasta muchas más veces los tópicos o temas que debemos comunicar políticas, objetivos, programas, resultados, indicadores, lecciones aprendidas, los planes de acción. Y esos planes de acción para casi la mayoría de las organizaciones, es claro que tenemos planes de acción que se generan, que son muy buenos, y lo difícil es lograr concretarlos, ¿cierto? Que si definimos de un plan de acción 10 tareas, esas 10 tareas se logren. ¿Por qué? Porque a veces no las comunicamos correctamente, porque no enviamos mensajes en la frecuencia que se requiere para que la persona responsable logre hacer esa tarea, logre atender ese mensaje que le estamos enviando, y por eso de pronto ese plan de acción se va quedando allá relegado y lleva 3 meses donde planeamos, hicimos una planeación fantástica, pero en la ejecución nos quedamos un poco cortos. Y aquí venimos con el tema del liderazgo, que en esa comunicación, pues que no se nos debe olvidar a nosotros como sistema de gestión, ser empáticos y lograr con el ejemplo y trayendo a las personas, es decir, que ellos sean participativos dentro de su sistema, que logren trabajar para el sistema de una manera conjunta y no como una obligación, que más adelante vamos a ver un poco. Como bien lo mencionaba Natalia, ¿cuáles son esos beneficios de lograr esa comunicación? Pues de aprender a establecer unas buenas estrategias prácticas, unas herramientas efectivas, comprender temas de liderazgo ejemplar que atraigan a esa población, que no solamente logren que esas comunicaciones nos lleven a hacer las cosas por obligación, sino que logremos permear de manera que el sistema esté en esa cultura y en esa mentalidad de aprendizaje. Bueno, ya entrando un poco en lo que son las estrategias prácticas y herramientas efectivas para la comunicación, como les decía, no solamente enfocados en el tema de una seguridad, sino trayéndolo hacia ese trabajo de cultura dentro de nuestra organización. Entonces, ya trayendo un poco lo que llevamos, entonces ya hemos definido nuestra población, entendiendo que no es lo mismo comunicar al personal operativo, hemos definido qué queremos comunicar, cuándo lo queremos comunicar, por qué lo queremos comunicar e ideal, tenemos una herramienta que nos automatice o que nos facilite el trabajo y que no se nos vuelva una carga. Entonces ese mensaje que debe tener debe ser claro y transparente, debemos comunicar, no hacer comunicaciones extensas, ahora hay excelentes estrategias que permiten a través de algo muy sencillo comunicar un mensaje, y lo vemos en las redes sociales, que hay mensajes que se transmiten muy fácil a través de un video corto, a través de una buena infografía, de una buena lámina, se logra hacer buenas campañas de comunicación, sí, evitando, por supuesto, ambigüedades y malentendidos. De pronto, este tema, este último, en las comunicaciones que son un poco más formales, ¿cierto? Buscando tal vez ese dinamismo a través de una herramienta que con un mensaje corto me diga exactamente qué es lo que se necesita y lo que se va a hacer en un tiempo recurrente para que ese mensaje sea atendido. Mensaje como qué,
lecciones, campañas de sensibilización, el cumplimiento de objetivos, indicadores. Tener una escucha activa. Los líderes y los responsables de seguridad industrial, de seguridad y salud en el trabajo y de cualquier sistema de gestión, no se nos debe olvidar que a pesar de que nosotros somos un proceso estratégico, seguimos y seguiremos siendo un proceso de apoyo y de servicio, ¿cierto? Me encanta la frase de que el que no sirve para servir no sirve para vivir, porque hay que atender esa escucha activa y no olvidar y que no se nos olvide que nosotros estamos para ser empáticos con el proceso, que ser empáticos con cada una de las personas que están a nuestro alrededor y que hacen parte de ese sistema. ¿Por qué? Porque puede olvidarse que en ese proceso, cuando estamos en auditoría o tenemos interventoría o la visita de la casa matriz, pues vamos hacia los demás procesos buscando atención, que sean atendidas las comunicaciones, que sean ejecutados los planes de acción, que sean realizadas todas las actividades, pero se nos olvida tener una escucha activa acerca de lo que los otros procesos a los cuales nosotros servimos de apoyo necesitan diferentes elementos o necesitan ser escuchados. Ese interés genuino, y resaltamos la palabra genuino porque debe ser así, debe ser que no se nos olvide que como sistemas de gestión estamos para servir a los otros procesos, para atenderlos, para escucharlos, para que ese sistema sea útil a los demás. En esa medida se empieza a ganar cultura. Cuando el sistema va por un lado y la organización va por el otro, la comunicación se rompe. Puede que el mensaje o lo que se quiere transmitir sea escuchado, atendido por obligación, pero no como cultura. Qué bueno es cuando en una organización se logra ganar cultura y la gente pregunta, la gente participa, la gente quiere participar en las campañas, atender las comunicaciones, participar en los eventos, participar en los concursos. ¿Por qué? Porque de nuestro lado hemos mostrado un interés genuino en atender las preocupaciones de los demás, en atender cuáles son esas necesidades. Si nosotros transmitimos una serie de lecciones aprendidas y buenas prácticas, pero no hemos escuchado tal vez una condición insegura, un acto inseguro que es recurrente, pues no estamos siendo coherentes. Estamos lanzando un mensaje de seguridad cuando las otras personas están levantando la mano y están avisando de algo, pero pues simplemente no estamos siendo atendidos. Entonces es vital y por eso está casi que iniciando el tema de comunicación, que el escuchar hace parte esencial para nosotros como proceso de apoyo. Comunicación bidireccional, pues debe ser un flujo abierto, honesto, donde los líderes puedan expresar sus opiniones, lo acabé de mencionar, entender esa retroalimentación, buscar las estrategias y a veces estas estrategias de reportar actos y condiciones inseguras puede hacerse de una manera automática, generar esa herramienta para que sea un poco más sencillo esa comunicación y no sea tedioso que de pronto se nos queden 50 avisos o comunicaciones de los colaboradores en un buzón y sean leídas 2 y 3 meses después, ¿no? Entonces, que esa comunicación sea muy fluida, que sea transparente y que sea atendida de manera oportuna. La empatía, muy de la mano con la primera lámina que veíamos, era entender y considerar esas emociones, las perspectivas que tienen los demás y eso empieza a construir lazos. Nosotros definitivamente en cualquier sistema de gestión, especialmente en seguridad y salud, donde a veces el colaborador no tiene una noción y una sensibilidad por su autocuidado, necesitamos lograr hacer ese match para que se vuelva cultura el trabajar por la seguridad. Cultura, colocarse el elemento de protección personal, cultura, atender las comunicaciones, cultura, participar de manera activa de las capacitaciones, y eso lo logramos cuando entendemos las necesidades de los demás. Por eso al inicio yo les resaltaba que no es igual tal vez comunicar la revisión por la dirección al grupo gerencial, donde si entregamos un informe, pues va a ser leído y considerado de manera práctica y sin ningún problema, a cuando lo tenemos que transmitir al personal operativo. Ya debemos ser un poco más dinámicos y empatizar con que ellos no van a entender un poco de terminología técnica, sino necesitan bajar esa información a algo más sencillo que logre pues llegar a la cultura que ellos tienen. Consistencia
pese a que nosotros debemos, pues, hacer, como les mencionaba, trayendo un ejemplo de la ISO 9000, 21 veces temas de deber comunicar, debemos buscar esos canales, medios, no solamente ahora, pues, después de pandemia tenemos muchas más herramientas ya virtualizadas, es mucho más sencilla la comunicación o avanzamos a pasos agigantados para poder comunicarnos de una manera efectiva, pero esa consistencia también puede lograrse teniendo una herramienta donde yo construyo un modelo, establezco una comunicación práctica y no me tengo que desgastar en de qué forma y cómo lo voy a hacer cada vez que voy a comunicar. Entonces, hoy tengo que comunicar los objetivos, entonces me invento un modelo, una estrategia, a la siguiente vez tengo que comunicar los planes de los programas de gestión, tengo que establecer otro modelo y otra estrategia, ¿no? Podemos a través de una única herramienta lograr establecer ese modelo de comunicación y allí en esa construcción de ese modelo detenernos, identificar quiénes son nuestros interlocutores, definir lo que yo voy a comunicar y la periodicidad en lo que cuando voy a comunicar. Y esa misma estrategia llevarla en todas las direcciones o en todas las situaciones de comunicación que tenga, llámese reuniones, correos, herramientas, llamadas, etcétera, mantener esa coherencia. Otro de los elementos muy importantes para esas herramientas prácticas y efectivas de comunicación es el feedback constructivo. Y es importante acá investirnos de empatía y de aceptación, porque muchas veces hay retroalimentaciones de parte del equipo de trabajo o del personal operativo o del personal gerencial, donde se retroalimenta el sistema de gestión para estar enfocados en diferentes temas que tal vez no se han tocado. Y ese feedback es importante recibirlo de manera constructiva, específica, generar planes que se hagan de esa comunicación que nos hagan y tomarlo siempre de la forma positiva y constructiva, no tomar una retroalimentación que de pronto no es muy popular, tomarla de manera negativa. ¿Por qué? Porque cerraremos los canales, ¿sí? Si un personal operativo de pronto no de la mejor manera se queja de que no han sido atendidas sus solicitudes, pues es importante escucharlo. A veces se solucionan grandes conflictos con solamente escuchar a una persona. Puede que ni siquiera se le gestione, sino esa persona solamente necesitaba ser escuchada, atendida, buscar algún tipo de solución. No se necesitan grandes cosas para que ese sistema de gestión funcione. Puede que tengamos grandes dificultades en seguridad industrial porque no se atiende algún procedimiento, no se sigue de manera rigurosa un protocolo y constantemente estamos chocando con que no se atiende el protocolo, no lo leen, no lo ponen en práctica. No nos hemos detenido a escuchar ese equipo de trabajo de manera inversa, entender por qué no lo están escuchando, por qué no logramos que ese comportamiento sea modelado y que se logre adaptar esa cultura. Entonces, muy importante también cuando no tenemos ese funcionamiento y esa fluidez de ese equipo frente a un protocolo, a un manual, al uso de algún elemento, entender y comprender ese feedback, por qué no está sucediendo. Dentro de estas estrategias traemos un programa que puede sumarles dentro de su trabajo cotidiano y es establecer canales, programas, eh, concursos, pero que se mantengan en el tiempo, que ustedes los puedan medir, que los puedan sumar o adicionar a las evaluaciones de desempeño semestrales o anuales que tengan. Y es un programa que es puntos por todo, donde el trabajador va sumando por participar en atender las comunicaciones de sensibilización, en atender los comunicados de liderazgo, en atender las comunicaciones que están relacionadas con planes de acción, con lecciones aprendidas, con las no conformidades que salen de auditorías. Cuando la persona empieza a participar, ustedes pueden llevar un control e ir sumando esos puntos. De esa manera, la gente poco a poco, ustedes van a ver que van incrementando las personas que van participando por sumar puntos. No solamente por sumar puntos para lograr tal vez una recompensa, si así lo quiere la organización, un beneficio, un premio, sino porque esos puntos también tienen que ser el input en la evaluación de desempeño. ¿Para qué? Para medir su desempeño frente a la seguridad industrial o seguridad y salud en el trabajo. Nosotros aquí en Colombia tenemos un estándar que es el estándar RUC,
que casi que la empresa que lo tenga se le exige que debe tener un porcentaje bastante alto de participación del cumplimiento del trabajador en los temas de seguridad y salud en el trabajo en su evaluación de desempeño. Ese es un estándar colombiano. Algo también NORSOC toca sobre esa evaluación de desempeño y sobre incluirle temas de seguridad industrial, pero acá cuando hacemos un programa de puntos, pues le estamos diciendo al trabajador de 2 vías, mire, vamos a crear un programa por cada cosa que usted haga, por cada reporte de actos y condiciones inseguras, yo le voy a dar 10 puntos y va a ir sumando a lo largo del año para que logre un beneficio. Pero por otro lado, yo le voy a calificar también su participación a través de la evaluación de desempeño. Si no logra un puntaje, pues va a tener unos puntos menos dentro de esa evaluación, que de acuerdo a la organización puede tener un impacto o puede generarle al trabajador. Entonces, ahí hay como una balanza entre que no todo puede ser premiado, porque pues estamos de acuerdo que los temas de seguridad industrial son una obligación, pero también hay que empezar a generar de alguna manera didáctica esa generación de cultura y esa participación voluntaria, que no solamente sea porque es una obligación, tengo que atender la comunicación, hacer la evaluación, capacitarme, sino adicional a ello, pues yo también puedo obtener algún tipo de recompensa o de reconocimiento, por lo menos de que estoy trabajando en el sistema y mi evaluación va a ser tenida en cuenta. Importante dentro de la comunicación, los programas de formación que se hagan sean incrementales, tengan un propósito dentro de esa construcción de cultura. Cuando establecemos volúmenes grandes de capacitación, pero que no tienen un sentido dentro de la misma, no tienen un impacto en cuánto voy a crecer como profesional, cuánto va a ser lo que crezca en mi curva de aprendizaje, cuánto puede eso impactar en algún tipo de ascenso. Cuando esa formación no tiene un objetivo claro, pues se vuelve algo muy denso para que los colaboradores la atiendan y realmente la hagan con un propósito específico. Entonces, lo que nosotros realicemos dentro de nuestro sistema de gestión debe tener un objetivo más allá de realizarlo y más allá de cumplir para la atención de una auditoría. Debe tener un objetivo que trascienda y que logre motivar al trabajador para que fortalezca no solamente las competencias, mejore su hoja de vida, sino que en la organización tenga un impacto y tenga alguna repercusión adicional, ¿cierto? Y no tener que todos los años ver la misma capacitación de riesgos, la misma capacitación de actos y condiciones inseguras, la misma capacitación de riesgo químico, de trabajo en alturas, sino el trabajador que ya vio este primer módulo base, le llevemos a otro nivel y así vayamos incrementando esa formación a fin de que esa comunicación que queremos lograr, que casi la mayoría de planes de acción se basan en capacitación, pues logremos darle un impacto mayor y no que se nos quede siempre en esto básico porque a la final el trabajador o va a terminar no realizando sus programas de formación y esa comunicación que queríamos lograr de ese mensaje se va a perder o simplemente se va a hacer de una manera autómata y no va a tener el impacto que queremos en la seguridad industrial o en la seguridad y salud en el trabajo. Importante, y esto va muy de la mano con el liderazgo, las charlas de 5 minutos, el café con la gerencia, son estrategias de comunicación importantes donde el trabajador tiene la oportunidad de llegar un poco más arriba, a un nivel más alto y comunicar esas expectativas. Por supuesto que no todas las comunicaciones pues van a ser válidas, todo está sujeto a evaluación, pero si nos vamos a metodologías Toyota, a las metodologías de gestión de calidad primarias, pues vemos que cuando se retroalimenta sobre posibles errores que se están presentando, hay una muy buena oportunidad de corregir a tiempo, ¿cierto? De corregirlos en el momento exacto para que no trasciendan. ¿Qué sucede? A veces un colaborador al que no le escuchamos, ¿por qué? Porque no logra comunicarse a tiempo, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos herramientas de feedback, porque no hay empatía para escuchar al equipo, sino solo transmitimos y transmitimos y transmitimos, pues se queda con valiosos retroalimentaciones o enseñanzas que pueden fortalecer el sistema de gestión. Las charlas de 5 minutos, cuando se lideran, pues no deben ser lideradas siempre por el auxiliar de seguridad industrial. Ideal que esas charlas de 5 minutos sean lideradas por los líderes,
por la alta dirección, por los jefes. ¿Para qué? Para que tengan un impacto bien importante. Y acá coloco esta frase que alguna vez escuché y es que generalmente, así la gente no lo diga, pero al trabajador le importa lo que al jefe le importa. Si el jefe está diciendo, no, es que este tema de seguridad industrial, qué mamera, es muy ladrilludo, qué pereza realizar estas actividades, pues eso va permeando el equipo, ¿cierto? Todo lo contrario, cuando el jefe está interesado por los temas del sistema de gestión, pues todo el equipo también adopta esa cultura y así puede tener un impacto en diferentes tipos de comunicación. Si el jefe se involucra en los temas de planeación estratégica, muy seguramente a todo el grupo de trabajo le va a interesar involucrarse en los temas de planeación estratégica. Si mi jefe está interesado en que yo me forme, en que tenga buenas estrategias, aumente mis competencias, pues yo también y el equipo se va a interesar por atender el programa de comunicación, por atender el programa de capacitación, realizarlo a conciencia e ir fortaleciéndolo. Entonces, allí hay un trabajo importante para realizar, no solamente de nosotros los líderes de seguridad industrial, sino un trabajo importante para generar conciencia del impacto de los líderes y directores de los procesos generan en sus equipos de manera positiva o negativa cuando ellos participan o no del sistema de gestión. Ya tocando un poco el tema de liderazgo y ya cerrando para darle paso a mi compañero, pues a lo largo que hemos hablado de la comunicación, claramente también se involucra el tema del liderazgo. Natalia lo mencionaba, que hay varios tipos de liderazgo y que la invitación ahora no es a ese líder coercitivo, que impone y que no escucha, sino todo lo contrario, debe haber una comunicación activa donde haya ese feedback del equipo que fortalezca. Acá tenemos diferentes tipos de líderes, no significa que unos estén bien o mal, hay grupos de trabajo que les funciona y que han logrado el éxito con algún tipo de líder que tenemos. ¿Qué nos hablan las tendencias ahora de un líder ejemplar, democrático? Un líder ejemplar que con el ejemplo pues lo lleva al equipo a realizar acciones de seguridad y que también escucha, atiende las sugerencias, pone en práctica esas propuestas, esas buenas propuestas que se dan en el equipo. ¿Para qué? Para generar afiliación, match con el equipo y lograr que no solamente haya un seguimiento porque es una obligación y un reglamento tener que atender el direccionamiento, sino que es un trabajo que construye y que logra autonomía no solamente en el equipo, sino que logra hacer crecer ese equipo de manera individual. Cada uno va creciendo, no es una competencia, sino cada miembro del equipo va creciendo, va aprendiendo a través del ejemplo de su líder, sin sobrepasar, por supuesto, los límites del respeto y de la autoridad que él tiene, pero llevando a cabo esas acciones conjuntas que van a fortalecer los equipos de trabajo. Buenas prácticas en el liderazgo, visión y dirección. La inspiración, pues los jefes inspiran a través de cuando tienen muy claros esos objetivos. Importante que como líderes de seguridad industrial, pues no se improvise, no se haga esos temas de improvisación, sino logren adecuar y planear ese sistema para que no tengamos pasos en falso, sino sea una dirección clara, unos objetivos alcanzables, unas metas comunes, unas metas equilibradas y si se quiere, pues democráticas para atraer esas buenas prácticas que tal vez otros miembros del equipo conocen y que las podemos llevar a cabo. ¿Para qué? Para que se fortalezca el sistema de gestión. No solamente, como les digo, no solamente de seguridad industrial, sino cualquier sistema de gestión. Motivar y estimular, pues allí podemos traer el programa de puntos, la motivación puede darse a través de una retroalimentación positiva delante de todo el equipo, motivar y estimular también no necesariamente tiene que estar vinculado con un premio, sino puede estar en esa delegación de nuevas cosas. ¿Por qué? Porque al hacer una delegación, de algún modo hay un voto de confianza y adicional a dar un voto de confianza se asegura que esas tareas y habilidades están en un individuo que es capaz de realizarlo. Entonces, eh, se entrega esa responsabilidad para que haya nuevos líderes, no solamente uno que direcciona, sino que todos
de algún modo dentro de ese equipo de trabajo llevando a cabo su tarea, tienen prácticas efectivas de liderazgo. El desarrollo del talento pues va muy de la mano con la delegación eficiente de tareas. Muy seguramente todos los miembros del equipo no nacen aprendidos. Hay que fortalecer nuevas competencias, hay que identificar deficiencias y buscar la estrategia para fortalecerlas, ¿cierto? No se trata únicamente, y ahora es muy común ver memes donde vemos que se le delega a la persona y que se espera que esa persona reciba y reciba simplemente porque le estamos dando un voto de confianza. No, debe ser un proceso equilibrado y como lo veíamos en la anterior lámina, debe haber una visión clara y unos objetivos alcanzables. Cada vez que se hace una delegación, debe observarse si la persona tiene la capacidad, fortalecer sus competencias, desarrollar ese talento que pueda ser útil y evaluar qué tanto puede llegar a sobrecargar la persona o no, o si por el contrario se logra el objetivo que es motivarlo a que desde su quehacer propio pues logre excelentes prácticas de liderazgo, porque finalmente el liderazgo debe invitar a que no solamente hay una persona que lleva el timón del barco, sino hay diferentes líderes dentro del equipo. ¿Para qué? Para lograr ese objetivo común. Integridad y ética, pues es muy importante dentro de las prácticas de liderazgo. Actuar con integridad en todas las interacciones y decisiones debe ser un modelo a seguir, ¿no? El ejemplo, por supuesto que debe ser a nivel del trabajo, a nivel laboral, de las acciones que se realizan como líder, pero más allá de eso, nosotros no solamente tenemos un rol de trabajo, sino somos personas. Y si yo soy excelente en mi trabajo, pero como persona atento contra la integridad y la ética, se rompe algo y se pierde la coherencia, ¿cierto? Entonces, un líder, además de tener esa excelencia en su trabajo, debe ser coherente, debe ser íntegro, ético, a fin de que el equipo lo siga con el ejemplo y de una manera muy genuina, muy auténtica, porque realmente esa persona a quien se le está siguiendo, pues con su ejemplo en todo ámbito logra ser ese líder que se espera. Y debe atender la resolución de conflictos de una manera muy asertiva, ¿no? Evitando el comentario, evitando el chisme, evitando eh, aumentar conflictos, evitando solo atender una cara de la moneda. Un líder siempre va a tener que resolver un conflicto donde hay dos versiones de los hechos, donde se necesita buscar soluciones que beneficien a las partes involucradas, que no haya sesgamientos, de que no haya favorecimientos, y allí nos devolvemos un poco a la integridad y a que todos los miembros del equipo pues no son iguales, ¿no? Son distintos, tienen diferentes objetivos, diferentes formas de construir, formas de ser, y por eso ese líder debe lograr esa empatía, ser excelente comunicador, atender ese feedback y hacer un liderazgo finalmente que está dispuesto a ayudar y apoyar a todos cuando sea necesario. Entonces nos devolvemos un poco al tema de la comunicación, donde necesitamos feedback, donde necesitamos entender que todos no somos iguales y que el mensaje debe ser transmitido de acuerdo a ese interlocutor que tenemos y que definitivamente nosotros somos un proceso de servicio permanente y empático. Claro, somos un proceso estratégico grande que estamos al lado de la gerencia dándole el input de lo que se necesita para construir, para comunicar, para construir y para liderar, pero siempre vamos a hacer ese proceso de apoyo donde los demás procesos se deben sentir realmente apoyados y no atafagados en tareas, comunicaciones y demás. Perdón. Acá les menciono algunos casos de éxito donde nos mencionan diferentes líderes que hay, y ustedes los pueden ver, consultar en redes sociales, en la web, que hay cantidad, donde volvemos a ese tipo de liderazgo accesible, cercano, donde se acepta compartir ideas, donde se reciben las sugerencias, donde no son, puede ser sugerencias evaluables, ¿no? Y donde de pronto haya retroalimentación no muy positiva, pero estos casos han sido casos de éxito donde la innovación y la creatividad pues ha logrado llevar un paso más allá a las organizaciones desde la comunicación
y el liderazgo que es participativo y democrático. Entonces, como les mencionaba, pues el liderazgo no está amarrado a que un líder tenga que ser de determinada forma o tener un estilo de liderazgo particular. ¿Hacia dónde nos llevan las tendencias? Hacia eso, hacia la innovación, la creatividad y una participación activa de todo el equipo de trabajo para que se construya entre todos. Y no solamente haya un solo líder, sino tengamos diferentes líderes dentro del equipo de trabajo. Listo, les agradecemos el tiempo, su disposición. Ojalá que no se les olvide las preguntas que hicimos al inicio, a quiénes vamos a comunicar, qué es lo que queremos comunicar y hacerlo de la manera más sencilla y tal vez automática para que ustedes logren los objetivos esperados. Muchas gracias. Te doy la palabra, Carlos Andrés.